Bienvenidos queridos oyentes al canal María nos guía. Yo soy Bárbara y hoy os quiero proponer un artículo católico italiano sobre Rusia del título ¿Desde cuándo Rusia se convirtió en un problema para el mundo? El artículo ha sido escrito por Gianni Borsa, en italiano, y ha sido extraído de la agencia de análisis con enlaces en la SEI del nombre SIR. El periodista Gianni Borsa entrevista a Piero Graia, profesor de Historia de la Integración Europea en la Universidad de Milán y experto en políticas de la UE y autor de varios ensayos sobre política internacional. Y tenemos la introducción del artículo que dice: son muchas las voces que plantean dudas sobre las relaciones económicas y políticas con Moscú. Pregunta del periodista: ¿desde cuándo Rusia se convirtió en un problema? Contesta Pietro Graia: Rusia siempre ha sido un problema para los países europeos, por la poderosa mezcla de excepcionalismo, mesianismo político, voluntad de poder y control que ha caracterizado su historia desde la época de los zares. Hoy vemos a Putin, su agresividad, su voluntad de dominar y controlar a los estados vecinos, pero no debemos olvidar que ciertas constantes de la política exterior rusa siempre han estado presentes, desde la época de Pedro el Grande o Catalina de Rusia. El control de la zona del Báltico, por ejemplo, la tensión por la reunificación y la influencia sobre las poblaciones eslavas que bordean el oeste, como Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, para llegar a los Balcanes con la histórica estrategia protectora frente a Serbia. En el 1939 hasta el 1945, Stalin logró una obra maestra política jugando en la mesa de Hitler y en la de las potencias occidentales. Recuperó prácticamente todo el territorio perdido en el 1917 con la paz de Brest-Litovsk, querida por Lenin para una paz sin indemnizaciones y sin anexiones. O sea, que Lenin consiguió llegar a un acuerdo de paz que pero no hubieran indemnizaciones y por el otro lado tampoco anexiones. Así que se formó una cierta época de más o menos para nosotros europeos estabilidad, pero para ellos estanque, un estanque para no haber podido conquistar otros territorios o anectar a la Rusia otros territorios que la Rusia siempre ha pensado fueran suyos. Y Stalin recuperó influencia sobre la Finlandia, transformada en la mesa de paz del 1945 de un estado atacado por Stalin en el 1939 a un estado simpatizante de la Alemania nazis, porque como sabemos, al comienzo Rusia y Alemania nazis, o sea, Hitler, estaban juntos y después se dividieron y entonces Rusia vio que hubiera sido más conveniente para ella dividirse de la Alemania y pasó a ser prácticamente enemiga de Alemania, pero solo para un provecho suyo, no porque realmente estaba en desacuerdo con la Alemania nazi. Tanta es verdad que Rusia tuvo sus campos de concentración, que eran los Gulag, que la mayoría de las veces eran peores de los que hemos visto en la Alemania nazi. También sí parece imposible de creer, pero sí que es así. Lo que ha sido siempre una cortina de humo alrededor de Rusia
ha hecho que Europa no supiese hasta hace muy poco tiempo que Rusia hubiera tenido campos de exterminios aún peores de aquellos de la Alemania nazi. Nosotros pensábamos que solo en la Alemania nazi era así, pero con los Gulag ha habido mucho peor. Y la cortina de humo que construyó la misma Rusia alrededor de ella ha impedido que el resto de Europa supiera algo. Y ahora es la misma cortina de humo que ha hecho Rusia, que ha construido Rusia, para que el pueblo ruso mismo no sabe lo que está realmente pasando. Sabe que hay una guerra y los ortodoxos rusos, por ejemplo, rezan para que esta guerra termine, para que haya paz, pero de lo que parece verse de lo que están diciendo es que no tienen idea de cómo empezó la guerra, de cuál guerra se trata. O sea, yo creo que el gobierno ruso está silenciando todo lo que puede ser una información sobre lo que estamos viviendo hoy en día con la guerra de Rusia contra Ucrania. Así que no creo que el pueblo ruso sepa realmente qué está pasando. Aquí toda la responsabilidad va a los dirigentes políticos de rusos y también al patriarca Kirill, que está ayudando en todas las maneras y también y totalmente a Putin, a los dirigentes políticos rusos, en hacer lo que están haciendo, y esto es deplorable y además yo creo también sacrílego, porque yo he visto recientemente, ayer, que tuvieron Putin, el patriarca Kirill, la ceremonia, la celebración de la misa de Pascua, y estaban tranquilos como si nada hubiera pasado, sin remordimiento de conciencia ni nada, como si estuvieran realmente pensando de estar en la parte de Dios, en la parte del bien, haciendo lo que están haciendo, cuando en el quinto mandamiento está escrito no matar. O sea que y la misma vida de Cristo no ha sido nada de lo que están haciendo hoy en día ellos. O sea, Cristo se ha hecho matar, ha dejado que los demás se lo mataran, no ha matado a nadie, ha dicho lo que era la verdad, ha testimoniado la verdad que procede directamente de su Padre y que Él mismo, Cristo, es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y se ha dejado matar de los hombres para nuestra salvación. Y ha dicho, tomad ejemplo de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que yo no sé, el patriarca Kirill y Putin, donde han visto en el cristianismo que hay que hacer guerras de expansión, entre otras cosas, matando a los propios hermanos que, entre otras cosas, hablan su mismo idioma. Así que yo no me capacito de esto, no lo entiendo. Vale, entonces, ¿qué pasó? Que Stalin a su tiempo recuperó influencia sobre Finlandia, transformada en la Mesa de Paz del 1945 del Estado atacado por Stalin, que fue atacado en el 1939 a un Estado simpatizante de la Alemania nazi. ¿Y qué hizo después Stalin? Movió físicamente a Polonia más de 200 kilómetros hacia el oeste, volviendo a ocupar el territorio de la Rusia Blanca. Ahora es el territorio en el que se encuentra Bielorrusia. Y se garantizó el control de Besarabia en la frontera con Rumanía. Y los largos años de imperio soviético dieron por hecho los éxitos geopolíticos del stalinismo. Y Putin no es que sea tan diferente de Stalin. Desde el 1991 todo ha vuelto a ser fluido. Y mirad, en el 1991 pasó lo que pasó con Juan Pablo II,
que lo intentaron matar a través de Ali Shah, y en el mismo año, en el 1991, se disolvió la Unión Soviética, que fue puro milagro, diría yo el segundo milagro que obró la Virgen María Reina de la Paz en Medjugorje por las oraciones del pueblo de Medjugorje, y el primer milagro fue el hecho que San Juan Pablo II no murió en el atentado que el mismo año ha padecido. Y entonces, desde el 1991, la situación de Rusia con todos los otros estados y sobre todo con la Unión Europea volvió a ser fluida. Y en el 1997 la OTAN y Rusia acordaron un plan de nuevos miembros de la OTAN en el que muchos países del antiguo bloque soviético se unieron a la Alianza Occidental en función de protección y garantía. Son los años del acta fundacional entre Rusia y la OTAN, un acuerdo de relaciones mutuas, cooperación y seguridad, firmado en París en el mayo del 1997, que comprometía a las partes a no considerarse enemigos. Luego, en el 1999, llegó Putin, o sea, hace más de 20 años, y comenzó una larga temporada de constante revisionismo. Y un revisionismo oculto, porque al menos nosotros en Europa como pueblo no sabíamos absolutamente nada. Seguro que los políticos nuestros lo sabían, pero nosotros pensábamos que la situación en Rusia habría sido tranquila, equilibrada y estable, mientras que en realidad no era así, porque bajo toda esta apariencia de amigabilidad, Putin ya estaba empezando este revisionismo que era a su medida, ¿no? A su imagen y semejanza, y muy probablemente ni siquiera su semejanza, pero la semejanza de su amigo filósofo y escritor, un cierto Dugin, o Dugin, esto no sé cómo se dice, y también al final se unió también el patriarca Kirill, que esto no lo comprendo, realmente no comprendo cómo puedan apoyar una política bélica así disacrante, ¿no? De todas formas, en Vladimir Putin, con su séquito de jerarcas y oligarcas, hay, como dices, tendencias revisionistas mezcladas con nacionalismo y proyecto de una nueva y amenazante Gran Rusia. La pregunta es, ¿cuáles son las características del poder de Putin? ¿Y es Rusia hoy un peligro también para Europa? Y el profesor Gralla contesta, sí, lo es. Sinceramente es un peligro también para Europa. Churchill decía que Rusia, ya en aquel entonces, es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. O sea que, más que así, no se puede. Y se refería a la Rusia de Stalin. Pero sin embargo es difícil no considerar válida la frase aún hoy para la Rusia de Putin, porque es un líder impredecible, con muchas características paranoicas y delirios de control y seguridad, que también eran de Stalin. Y yo creo que hayan sido de todos los dictadores de todas las épocas, porque un dictador, para ser dictador, tiene que tener obsesiones muy fuertes, y las obsesiones al final generan monstruos. Pero sobre todo es un líder enfocado en recuperar poder político e influencia en la zona
oeste de las fronteras rusas. Y esto, por eso es peligroso. Todo proceso de redefinición de esferas de influencia implica conflictos y tensiones. Cuando esto sucede en medio de una guerra, como sucedió en Yalta en el 1945, entonces es un proceso ya insertado en un contexto conflictivo. Pero cuando por el contrario esta redefinición se produce en tiempos de ausencia de conflictos, puede hacerse tanto por vía diplomática como con guerras de, entre comillas, baja intensidad. O sea, conflictos limitados y circunscritos que sirven para restablecer jerarquías y roles y también rangos de los poderes involucrados. Pero la diferencia entre la guerra de, entre comillas, baja intensidad y las guerras convencionales de gran alcance es solo académicas, porque mueres y sufres en ambas situaciones. Y además, hoy en día no estamos hablando de rifles normales o también de Kalashnikov, ni de espadas, ni de otras cosas. Estamos hablando que hay también arsenales militares, nucleares y atómicos que aquí no hay que bromear, porque si no, todas estas cosas de guerras de baja intensidad, entre comillas, no tienen ningún sentido porque la intensidad la tenemos con los arsenales atómicos y con los arsenales nucleares. Entonces, ¿qué baja intensidad, de qué baja intensidad estamos hablando? No se sabe. Aquí no hay ninguna baja intensidad hoy en día. Una vez a lo mejor sí, pero ahora no. Hoy Europa Occidental se ve obligada, dice el profesor Graya, a manejar la bisagra con Rusia en una situación de conflicto militar abierto y también a nivel de valores. Putin y su propaganda, después de culpar falsamente a la OTAN, una alianza internacional que no es un solo sujeto político, de una expansión que Rusia también conoció y aceptó como elemento fisiológico para la seguridad de los países que surgieron de casi 50 años de dominación soviética, hoy hablan de un occidente decadente, ablandado, rehén de los americanos, sin columna vertebral y sin carácter. A ver, yo digo que si el carácter reside en matar y hacer un genocidio de gente inocente, porque son todos civiles, de niños, de ancianos, de mujeres y todo esto, para tener una destrucción completa y para que nadie se salve, entonces yo prefiero no tener columna vertebral y ser sin carácter, porque para ser humanos es necesario tener piedad, misericordia, porque si no, no puedes hacer justicia sin que haya humanidad, sin que haya misericordia y perdón. Y esto no lo digo, es la lógica que lo dice, porque si no nos vamos a matar los unos con los otros y ahí está ya realmente una guerra mundial a nivel atómico, porque no hay que bromear sobre esto. Y entonces es verdad que nosotros occidentales nos hemos pervertido porque lamentablemente la mayoría de nosotros, no teniendo largas miradas en el futuro, ha elegido políticos y a lo mejor ni siquiera los ha elegido, pero han hecho ellos trampas. Partidos políticos que son pervertidos y que han hecho leyes pervertidas, y esto es verdad, pero esto no quiere decir que hay que acampar excusas para legitimar una guerra que no tiene algún sentido y donde personas inocentes mueren. ¿Para qué? Para el dominio, para la expansión de Rusia, para las asociaciones de Putin, de Dugin y del patriarca Kirill. Esto no tiene algún sentido. Somos todas personas y todos tenemos derecho a vivir. No que
uno decide por los demás. Entonces, al hacer esto, Putin encuentra una alianza obscena en la cabeza de la Iglesia Ortodoxa, en una especie de cesaropapismo, cesaropapismo sobornado, y parece tener un programa muy claro: rediseñar las áreas de influencia y control de la nueva Gran Rusia. Entonces yo me pregunto si también Kirill quiere expandir su hegemonía religiosa, y a lo mejor querer ser el jefe religioso de toda la zona, porque esto es el único y el inimitable, con un delirio de omnipotencia que es otra obsesión, y que llega seguro, porque esto no es algo humano, llega seguro del diablo, que existe tanto cuanto existe Dios, porque si no, no se explica la contradicción en términos entre el mensaje cristiano, que es totalmente el contrario de lo que están haciendo Putin y el patriarca Kirill, que lo está apoyando. Bueno, entonces, esta Gran Rusia debería ser, según ellos, una entidad política, económica, comercial y muy probablemente también religiosa a este punto, como la Unión Europea o más allá de la Unión Europea, que buscaba una asociación eficaz y efectiva con Rusia, pero que por otro lado no puede gestionar en absoluto un conflicto con eventuales manifestaciones militares para la Unión, la de su transformación y la asunción de responsabilidades geopolíticas que de momento no puede asumir, sino es apoyándose en sus miembros más importantes, ni siquiera militarmente. Y sus miembros más importantes serían Francia, Alemania, Italia y España. Pero realmente la Unión Europea no puede aguantar una presión de este tipo, o sea que por eso que Rusia constituye un serio problema para toda la Unión Europea. Y esta es una tragedia para la evolución pacífica de la Unión hacia la integración política. Y le pregunta entonces el periodista, ¿en qué sentido? Y Graya dice, cualquier profundización de la integración es, por supuesto, el resultado de una crisis en la historia de la integración, pero ciertamente no de crisis que impliquen un conflicto armado con una superpotencia nuclear. O sea, que realmente la Unión Europea puede aguantar la presión y puede hacer algo, sí, pero su contraponiente, como sería la Rusia, no amenaza con el nuclear. O sea que en el momento en que la Rusia amenaza con el nuclear, no sé yo dónde vamos a parar. Se trata de mantener entonces la sangre muy fría, y entonces que los políticos de la Unión Europea escuchen bien esto. Se trata de mantener la sangre muy fría, congelada como la estepa rusa, y tratar de desmontar las provocaciones rusas, la propaganda sistemática, la desinformación, en lo que los rusos tienen mucha experiencia, para intentar vaciar la agresión de Putin, las provocaciones verbales y las trifulcas de la Tercera Guerra Fría. La segunda fue la de Reagan. O sea que todas estas provocaciones verbales que hacen también a América con Rusia, una cosa y la otra, Pietro Graya dice que realmente dejan el tiempo que encuentran. Hay que hacer de forma que se desmonten las provocaciones rusas, la propaganda sistemática y la desinformación para intentar vaciar la agresión de Putin. Porque hasta el momento de América y de también la UE
Se han oído provocaciones verbales y trifulcas, estilo Tercera Guerra Fría, porque la segunda fue la de Reagan, pero realmente dejan el tiempo que encuentran. O sea, también es peor, porque en esta forma Putin se enfada aún más y tira aún más, o sea, estrecha aún más los tornillos. También es hora de que la UE, como durante la pandemia, decida qué quiere hacer en lo que respecta a una política exterior común y una defensa común. Con casi 70 años de unión también sería la hora, dice Pietro Graglia, que es profesor de Historia de la Integración Europea en la Universidad de Milán, experto en política de la UE y autor de varios ensayos sobre política internacional. Que después también el buen senso común, que nos indica que estamos delante de un equipo de personas rusas, Putin, Kirill, Dugin y otros seguros que se están ayudando los unos con los otros, que tienen obsesiones, graves obsesiones, que son las obsesiones típicas de los dictadores. Yo no sé por qué en todas las épocas, por grandes que somos, por tecnológicos que somos, pero al final repetimos siempre los mismos errores, porque las enfermedades, llamémoslas así, psíquicas de las personas y también espirituales son siempre las mismas, sobre todo si tienen un poder entre manos y no lo saben gestionar, porque si no puedes, si no consigues gobernar a ti mismo, no puedes gobernar ni siquiera un país ni con todas las responsabilidades que hay. O sea, que cuando una persona o un grupo de personas tienen un gran poder en las manos, lo primero que van a pensar es cómo poder controlar al pueblo, a las personas, cómo poder expandir su poder en todo el mundo. En realidad están viendo las cosas de un punto de referencia equivocado, porque deberían, cuanto más poder tienen, deberían tener un sentido de responsabilidad y de defensa hacia los más débiles, a los más desprotegidos, y no matar por matar, porque quieren expandir su poder y su control en todo el mundo. El verdadero Señor de todas las cosas es Dios. Y Dios, a través de su Hijo Jesús, nos ha dicho claramente en el Evangelio, en los 10 mandamientos y en todo lo que son después los santos que han seguido las huellas de Dios y de Jesús, que es exactamente lo contrario lo que tenemos que ser. O sea, amar, perdonar, dar respeto a todos los mandamientos de Dios, que son los 10 mandamientos más los 2 mandamientos del amor que ha enseñado Jesús, y de la ternura hacia los demás, cuidándonos los unos con los otros en vez que matarnos. Y solo en esta forma, volviendo a Dios y volviendo a los mandamientos de Dios, podemos vivir también aquí en la tierra felices. Y lo ha dicho muchas veces Dios Padre en el Antiguo Testamento: si haréis lo que yo os mando, podéis vivir felices ya en esta tierra. Y es lo que también nos dice la Virgen María, Reina de la Paz. El último mensaje, porque yo ahora estoy grabando el 25 de abril, ahora ya son las 26 de abril porque son la medianoche, va a ver. Los que nos ha dicho la Reina de la Paz en su último mensaje, esto del 25 de abril del año del Señor 2022 en Medjugorje, es exactamente esto: queridos hijos, os miro y veo que estáis perdidos. Por eso os invito a todos: regresad a Dios, regresad a la oración
y el Espíritu Santo os colmará de su amor que da alegría al corazón. La esperanza crecerá en vosotros y en un futuro mejor, y os convertiréis en testigos gozosos de la misericordia de Dios y también alrededor de vosotros. Gracias por haber respondido mi llamada. O sea, lo que nos pide Dios a través de la Virgen María es la paz en los corazones, la paz en el mundo, volver a Dios, volver a la oración, volver a la misericordia, ser misericordiosos como es nuestro Padre que es en el cielo, porque el Señor Dios no necesita guerreros humanos para hacer justicia. Él lo hace solita justicia. No necesita a nosotros para hacer justicia. Entonces, todo lo que están haciendo los dirigentes rusos, el apoyo que da Kirill a Putin a esta guerra, que es una guerra absurda, no procede de Dios, y entonces están equivocándose y matando a un montón de personas que son sus hermanos también, y además, como ya he dicho antes, están hablando la misma lengua, el mismo idioma. O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? No lo entiendo, y lamentablemente la guerra está andando adelante, y nosotros como católicos, mas como todas personas de buena voluntad que no quieren la guerra, que quieren la paz, tenemos que orar a Dios, porque la mayoría de la gente ya no cree en el poder de la oración, pero la oración es importante, importantísima, y es eficaz. Y es por eso que el diablo en todos estos años ha trabajado para que el ser humano ya no crea ni en Dios ni en el poder de la oración. Y es por eso que estamos en esta situación. Cuanto más nos despertamos y volvemos a la oración y a admitir que Dios existe y entonces volver también a Él, más esta guerra tendrá su fin. Bien, por hoy es todo. Un abrazo a todos y nos oímos en el próximo podcast, siempre en este canal María nos guía. Un abrazo a todos.